Buenos días, mis queridos hermanas y hermanos. La gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Este es Juan Cruzado en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: no hay por qué temer si Dios siempre tiene el control de todo. La palabra de hoy nos llega del libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, y dice así: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En la versión actualizada: cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. La versión en inglés: During the day of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death, and he was here because of his fervent submission. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, la palabra poderosa hoy del Señor nos llega del libro de Hebreos. Como yo siempre les digo, mis queridos hermanas y hermanos, agradezcamos al Señor un nuevo despertar, un nuevo día. Con alegría, con entusiasmo, recibamos un nuevo día. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, yo quiero orar en esta mañana para que el Señor sane a cada uno de los que se encuentra enfermo. Quiero orar en particular por Anabel, que va a ser intervenida quirúrgicamente, para que el Señor obre en ella, la sane por completo y Él sea el doctor por excelencia. Estamos orando en esta mañana por aquellos que luchan por continuar en la vida del Señor, para que se mantengan en ella y que el Señor obre en sus vidas. Mis queridas hermanas y hermanos, en un día más que Dios nos regala, agradecido a todos los que diariamente se conectan en palabra y reflexión del Señor y que quieren escuchar el mensaje que Dios tiene diariamente para cada uno de ustedes. Y en esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, sabemos que Cristo vino al mundo con una misión bien importante: que su Padre fuera reconocido aquí en la tierra y que nosotros fuéramos librados del pecado original, que fuéramos salvos por Cristo. Sabemos que Cristo cometió su función aquí cuando vino a la tierra. Sabemos que sufrió, sabemos que Dios lo libró de la muerte al resucitarlo el tercer día. Sabemos, según dice la palabra, de que Dios siempre tuvo el poder para librarlo de todo mal, salvarlo de su muerte, de salvarlo de su crucifixión. Pero Cristo también conocía que una de sus funciones aquí en la tierra era morir por nosotros en la cruz. Y aunque le causaba un gran pesar y una gran agonía en su alma, Dios quiso que así fuera para que nosotros fuéramos salvos. Pero Dios fue más que inteligente. Lo resucitó al tercer día para que aquel que no creyera en Él aprendiera a creer en Él. Para que aquel que fuera incrédulo supiera que ese era el Hijo de Dios. Para que aquel que no creyera en el Señor supiera que en aquel momento Dios sí existía. Y que más adelante se iban a dar cuenta de que por Dios uno continúa hacia adelante. De que por Dios uno camina sin temor. Porque según dice la palabra, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, le oraba mucho a su Padre Dios. Y con lágrimas le rogó que lo librara. Y Dios sí lo libró de su muerte, a resucitarlo al tercer día. Y Dios sí lo salvó de su muerte, sentándolo a la diestra de Él. Y Dios sí
lo libró de la muerte, dándonos a nosotros esa vida eterna. Y cada uno de nosotros nos preguntamos si Dios nos ama. Cada uno nos preguntamos si Cristo nos ama. Cada uno nos preguntamos si Dios existe aún, si Cristo existe aún. Déjame decirte algo. El que yo esté aquí dando la palabra no significa que Cristo y Dios son seres muertos que no existen. El que yo esté aquí dando la palabra es porque hay un Dios allá arriba que me está utilizando a mí para ayudar su palabra. Que hay un Dios allá arriba que envió a su único hijo a morir por nosotros en la cruz y está por mí abogando allá arriba en el cielo y por ti. Que hay un Cristo que está entre nosotros y que cada vez que tú clamas a Él, Él va a ti. Que es el amigo verdadero que nunca nos falla. Que cuando en la noche tú estás desvelado, quien está contigo es Cristo. Que cuando tú te encuentras atribulado, quien está contigo es Cristo. Que cuando tú te sientes triste y agobiado, que quien está contigo es Cristo. Porque no hay en ningún momento y ninguna circunstancia que tú te hayas quedado solo. Tú piensas que te has quedado solo. Porque ¿sabes qué? Porque no le das cabida a Dios en tu vida. O a Cristo en tu vida. Ahora, mi querido hermana y hermano, teniendo esto en cuenta, piensa si verdaderamente cuando Cristo vino al mundo, le fue fácil. Piensa detenidamente si Cristo titubeó cuando iba a morir por nosotros en la cruz. ¿Sintió miedo? Sí, claro que sintió miedo. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? No se acuerdan de esas palabras en la cruz. Pero ¿sabes qué? Cristo venció la muerte. Y Cristo subió al cielo a simple vista de muchas personas, especialmente los apóstoles. Y Cristo vendrá nuevamente con gloria y poder a juzgar a vivos y a muertos. Y el reino que una vez que Dios te prometió a ti será cumplido. Y todo aquel que haya creído en Cristo, en Dios, tendrá vida eterna. Y todo aquel que por alguna u otra razón se haya arrepentido de sus pecados en el último momento, será salvo. ¿O acaso no te acuerdas de uno de los ladrones crucificados al lado de Cristo? Que hasta en el último momento se arrepintió de sus pecados. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Imagínate si la misericordia de Dios es tan grande que tú eres salvo hasta en el último instante antes de morir. Tenemos que orar más, mis queridos hermanas y hermanos, porque a través de la oración Dios llega más. Porque a través de la oración Dios te cuida. Porque a través de la oración tú sientes calma en tu alma. Porque a través de la oración tú no tienes por qué temer. Solamente me resta, mi querido hermano y hermano, pedirte que te unas a mí diariamente a través de la oración para que continúes dentro de los caminos del Señor. Y si verdaderamente eres un cristiano de verdad, sigue orándole al Señor, porque la oración es lo más que se necesita en este mundo. Yo quiero orar en esta mañana para que el Señor siga sanando a mi padre y a mi madre, me siga sanando a mí, siga sanando a mi esposo Mayra. Sigo orando en la vida de cada uno de nosotros. Estoy orando por todo aquel que cumple años, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Estoy orando en esta mañana
para que el Señor nos acoja a cada uno de nosotros en su santo seno y que nos pueda librar de todo mal. Este es Juan Cruzado, en este es su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: hoy, mi querido hermano y hermano, es un nuevo comenzar para ti. Pide perdón y rectifica tu vida. Mis queridos hermanas y hermanos, hoy damos gracias al Señor por un nuevo despertar, por un nuevo día. Hoy le pedimos al Señor que venga a nuestro auxilio y hoy Dios quiere que tú comiences a orar. Dios te bendiga, mi querido hermana y hermano, y que pases hoy un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.